Le dije, llama a quien quieras. Me reí en su cara. No sabía que esa llamada ya estaba conectada y que la persona del otro lado tenía el poder de quitarme todo, absolutamente todo. Llama a quien quieras. Gonzalo Medina gritó entre carcajadas mientras golpeaba la mesa con la palma de la mano. Llama al presidente si quieres. Nadie va a cambiar mi decisión. Valentina Rojas apretó el teléfono contra su oído con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Sus ojos oscuros, normalmente serenos, brillaban con una mezcla de indignación y desesperación. Pero no lloró. Se negó a darle esa satisfacción. Gonzalo Medina era el tipo de hombre que entraba a una habitación y esperaba que todos se pusieran de pie, no porque fuera particularmente carismático o respetado, sino porque había entrenado a su entorno para temerle con la misma eficiencia con la que entrenaba a sus perros de raza. Esos años había construido Medina Soluciones Globales desde cero, convirtiéndola en una de las consultoras más poderosas del país. Un logro del que hablaba en cada cena, en cada evento, en cada entrevista, como si fuera la primera vez que lo mencionaba. Su oficina ocupaba todo el piso 32 de la Torre Meridiano, con ventanales de piso a techo que ofrecían una vista panorámica de la ciudad que él consideraba suya. Relojes importados que sacaba del cajón, según el día y el evento. Trajes hechos a medida en talleres europeos, donde lo atendían con champagne mientras le tomaban medidas. Zapatos que costaban más que él. Alquiler mensual de la mayoría de sus empleados. Su escritorio era una pieza de caoba importada que pesaba más que un auto pequeño y sobre él no había fotos familiares ni adornos sentimentales. Solo un monitor de última generación, un teléfono que rara vez contestaba personalmente y un pequeño cartel de cristal con letras doradas que decía: "El que tiene el oro hace las reglas". Lo había mandado fabricar cuando cerró su primer contrato millonario y desde entonces era lo primero que veían todos los que entraban a su oficina. Para Gonzalo, el mundo se dividía en dos categorías simples e inmutables: personas útiles y personas prescindibles. No había zona gris, no había matices, no había espacio para la humanidad en su ecuación de poder. Valentina, según él, acababa de pasar de la primera categoría a la segunda. Señor Medina, Valentina habló con voz controlada, pero firme, bajando el teléfono lentamente. Llevo 8 años trabajando en esta empresa. 8 años diseñé el sistema que les ahorra 40 millones de pesos al año. Resolví 3 crisis de seguridad que pudieron haber destruido la empresa entera. Entrené a 15 ingenieros que ahora dirigen departamentos completos y me despide por correo electrónico un viernes a las 6 de la tarde, cuando nadie de recursos humanos está disponible. La sala de reuniones estaba llena. 2 ejecutivos sentados alrededor de la mesa de conferencias importada de Italia, todos con expresiones que iban desde la incomodidad pura hasta la diversión mal disimulada. Algunos miraban fijamente sus teléfonos como si hubieran recibido correos urgentísimos justo en ese instante. Otros observaban la escena como quien mira un accidente de tráfico, horrorizados, pero incapaces de apartar la vista. El atardecer entraba por los ventanales detrás de Gonzalo, tiñendo toda la sala de un naranja cruel que parecía diseñado específicamente para esta ocasión. Diseñaste un sistema. Gonzalo se reclinó en su silla, cruzando los brazos con una sonrisa que mostraba demasiados dientes que cualquier ingeniero mediocre podría haber hecho. No eres especial, Valentina. Solo fuiste conveniente. Un murmullo recorrió la sala. Rodrigo Bermúdez, el director de tecnología, bajó la mirada hacia sus manos. Él sabía la verdad. Todos la sabían. El sistema que Valentina había diseñado era brillante, único, una pieza de ingeniería que había transformado las operaciones de la empresa. Pero nadie iba a contradecir a Gonzalo. Nadie nunca lo hacía. Conveniente. Valentina repitió la palabra como si la saboreara, encontrando en ella un sabor amargo. Así es como llama a alguien que trabaja 14 horas al día, que renunció a sus vacaciones 3 años seguidos, que resolvió la crisis del servidor, que casi les cuesta 50 millones. La crisis del servidor fue un problema que tú misma creaste. Gonzalo mintió descaradamente, sabiendo que nadie lo corregiría. Mira, Valentina, no voy a seguir perdiendo mi tiempo con esto. La decisión está tomada. Recoge tus cosas y vete. Y mi indemnización. 8 años de antigüedad, señor Medina. La ley es clara. Gonzalo soltó una carcajada que resonó en las paredes de cristal. Indemnización. Revisa tu contrato, querida. Cláusula 17, párrafo 3. Terminación por bajo rendimiento. No te debo ni un peso. Valentina sintió el golpe de esas palabras como un puñetazo en el estómago. Sabía que esa cláusula había sido insertada en una renovación de contrato que le habían hecho firmar a las 11 de la noche después de una jornada de 18 horas. Cuando apenas podía mantener los ojos abiertos. Le habían dicho que era una formalidad. Carmen había revisado ese contrato cuando Valentina se lo mostró semanas después y aunque no entendía la jerga legal,
Su instinto de costurera, que detecta costuras defectuosas, le dijo que algo estaba mal. Mi hija, esto suena raro. ¿Por qué ponen cosas sobre rendimiento si te felicitan? Valentine la tranquilizó. Es rutina, mamá. Todas las empresas lo hacen. Ahora entendía que Carmen había tenido razón. El instinto de una costurera había detectado la trampa que la ingeniera no vio. Eso no es legal, dijo su voz temblando por primera vez. No puede despedirme, alegando bajo rendimiento, cuando tengo las mejores evaluaciones del departamento. Puedo hacer lo que quiera. Gonzalo se puso de pie, abotonándose el saco con movimientos lentos y deliberados. Esta es mi empresa, mis reglas. Y si no te gusta, llama a quien quieras. Hizo una pausa teatral, mirándola de arriba a abajo con desdén calculado. Llama a un abogado, llama a la prensa, llama a tu mamá. Me da exactamente igual. Ninguno de ellos puede tocarme. Los ejecutivos permanecían inmóviles convertidos en estatuas de traje y corbata. La única que parecía genuinamente perturbada era Lucía Estrada, la directora de Recursos Humanos, quien tenía los labios apretados en una línea tan fina que parecían haber desaparecido de su rostro. Valentine recogió su carpeta de la mesa con manos que luchaban por no temblar. Dentro estaban 8 años de evaluaciones perfectas, reconocimientos, correos de felicitación del propio Gonzalo, pruebas de que bajo rendimiento era una mentira fabricada. Esto no ha terminado, dijo mientras caminaba hacia la puerta. Claro que terminó, Gonzalo, respondió ya dándole la espalda, mirando hacia la ciudad a través de los ventanales. Terminó en el momento en que decidí que terminara. Valentine salió de la sala de reuniones sin voltear. Cada paso por el pasillo alfombrado se sentía como caminar sobre cristales. Los empleados, que estaban en sus cubículos, la observaban pasar, algunos con pena, otros con el miedo reflejado en los ojos. ¿Por qué si Gonzalo podía hacer eso con Valentine, la empleada estrella, qué les esperaba a ellos? En el elevador, Valentine finalmente se permitió cerrar los ojos. No lloró. En cambio, sacó su teléfono y revisó la llamada que había estado haciendo cuando Gonzalo interrumpió con sus gritos, la llamada que él le había dicho que hiciera burlándose. El guardia de seguridad de la planta baja. Un hombre mayor llamado Don Fermín, que llevaba 12 años trabajando en el edificio, la esperaba con expresión avergonzada. Señorita Valentina, me dijeron que la acompañe hasta la salida. Lo siento mucho. No se preocupe, Don Fermín, solo está haciendo su trabajo. Usted es una buena persona, el viejo guardia le dijo, mientras caminaban juntos hacia la puerta giratoria. De las pocas que se detenían a preguntarme cómo estaba, los demás pasan de largo como si fuera invisible. Valentine se detuvo y lo miró. Don Fermín, ¿puedo pedirle un favor? Lo que necesite. Cuídese, Don Fermín. Y si algún día necesita algo, cualquier cosa, llámeme. Le dejó una tarjeta personal, no la tarjeta corporativa que ya no tenía, sino una tarjeta simple que solo decía su nombre y número de teléfono. Le dejó su tarjeta personal. El guardia la tomó con manos temblorosas, como si le hubieran regalado algo valioso. La noche de la ciudad la recibió con un aire frío que le golpeó la cara como una bofetada. Las luces de los edificios brillaban como ojos de un animal enorme e indiferente. Valentine caminó hasta la parada de autobús con su carpeta apretada contra el pecho como un escudo, los tacones resonando contra la acera vacía. Cada paso la alejaba del piso 32 y de los 8 años que había invertido en un hombre que la consideraba mobiliario descartable. La llamada que iba a destruirlo. Porque Gonzalo Medina no sabía que, del otro lado de esa línea, no estaba un abogado cualquiera, ni un periodista, ni la madre de Valentine. Del otro lado de esa línea estaba la persona más poderosa que Gonzalo jamás enfrentaría. Y esa persona había escuchado absolutamente todo. Cada insulto, cada mentira, cada carcajada cruel, todo grabado, todo documentado, todo a punto de explotar. Gonzalo Medina le había dicho, llama a quien quieras. Pensando que era invencible, no sabía que acababa de firmar su propia sentencia. La apuesta más arrogante de su vida estaba a punto de cobrarle un precio que ni todos sus millones podrían pagar. Valentine llegó a su departamento a las 8 de la noche. El lugar era modesto pero digno. Un espacio de 2 habitaciones en un quinto piso sin elevador, con una vista que daba a un parque pequeño, donde los niños jugaban hasta que oscurecía. Las paredes estaban decoradas con diplomas, certificaciones técnicas y una foto enmarcada de sus padres el día de su graduación universitaria. Se dejó caer en el sofá, sin quitarse los zapatos, algo que nunca hacía porque su madre le había inculcado el hábito sagrado de dejar los zapatos en la puerta. Pero esa noche las reglas normales no aplicaban. Esa noche el mundo se había volteado de cabeza y las costumbres domésticas parecían ridículamente insignificantes comparadas con lo que acababa de suceder. El departamento estaba en silencio, pero no era el silencio reconfortante de las noches normales cuando llegaba cansada, pero satisfecha del trabajo. Era un silencio pesado, lleno de preguntas sin respuesta y de un futuro que de repente se veía completamente diferente a como lo había imaginado esa misma mañana. Sobre la mesa de centro estaba el recibo del alquiler que debía pagar en 10 días.
En la cocina, el refrigerador contenía provisiones para una semana. En su cuenta bancaria, había suficiente para sobrevivir 2 meses y era cuidadosa. Después de eso, la incertidumbre se abría como un abismo bajo sus pies. Pero Valentine no estaba pensando en dinero, estaba pensando en justicia. El cansancio no era solo físico, era el agotamiento de alguien que había dado todo de sí durante 8 años solo para ser desechada como un accesorio viejo. Su teléfono vibró, un mensaje de texto de un número que conocía bien. Escuché todo, cada palabra. Voy a necesitar que confíes en mí. Puedes venir mañana a las 9. Valentine miró el mensaje durante largo rato antes de responder con un simple: ahí estaré. Lo que Gonzalo no sabía, lo que nadie en esa sala de reuniones sabía, era la historia detrás de esa llamada telefónica. Una historia que había comenzado 3 años antes, en circunstancias que nadie podría haber predicho. Valentine no era solo una ingeniera de sistemas brillante. Era la hija de Manuel Rojas, un mecánico que había trabajado toda su vida en un taller de la periferia, y de Carmen Delgado, una costurera que hacía vestidos por encargo para complementar el ingreso familiar. Ambos habían sacrificado todo para que su única hija pudiera estudiar ingeniería en la universidad pública. La educación es la única herencia que podemos darte. Su padre le decía cada vez que ella quería abandonar la carrera porque los libros eran demasiado caros o porque necesitaba trabajar para ayudar con los gastos, y Valentine no los había defraudado. Se graduó con honores, siendo la primera persona de toda su familia extendida en obtener un título universitario. Cuando cruzó el escenario para recibir su diploma, Carmen lloró tanto que manchó de rímel la blusa de la señora sentada a su lado, y Manuel aplaudió con tanta fuerza que le dolieron las manos durante 2 días. Esa es mi hija, le dijo a todo aquel que quisiera escucharlo, señalando el escenario con orgullo desbordante. Ingeniera, la primera de la familia, consiguió una beca para una especialización en seguridad informática y, a los 25 años, entró a trabajar en Medina Soluciones Globales como programadora junior. En 3 años, había ascendido a líder de proyecto. En 5 era la arquitecta principal de sistemas. Para el año 8 prácticamente dirigía toda la infraestructura tecnológica de la empresa. Pero el ascenso de Valentine tenía un problema que Gonzalo nunca mencionaba públicamente. Ella era mujer en un mundo que él consideraba exclusivamente masculino. Gonzalo toleraba su presencia porque la necesitaba, porque su talento era innegable, porque cada vez que un cliente importante visitaba la empresa, era Valentine quien resolvía los problemas técnicos imposibles. Pero en privado, en las cenas con sus amigos empresarios, Gonzalo se refería a ella como mi técnica, minimizando su rol, apropiándose de sus logros. El sistema de optimización fue idea mía, le dijo una vez a un grupo de inversionistas durante una cena. Valentine estaba sentada 3 mesas atrás, lo suficientemente cerca para escuchar. Apretó su servilleta bajo la mesa, pero no dijo nada. Necesitaba el empleo. Sus padres necesitaban la ayuda económica que ella les enviaba cada mes. La situación empeoró gradualmente. Gonzalo comenzó a asignarle trabajo adicional sin compensación, a excluirla de reuniones importantes donde presentaban sus propios proyectos, a darle crédito a otros por ideas que eran claramente de ella. Y cuando Valentine intentó hablar con recursos humanos, descubrió que Lucía Estrada, la directora, era prima de la esposa de Gonzalo. Entiendo tu frustración, Lucía le había dicho con una sonrisa practicada, pero el señor Medina tiene su estilo de liderazgo. Hay que adaptarse. Adaptarse. Esa palabra que usaban para disfrazar la injusticia como normalidad. Valentine se adaptó durante 3 años más. Tragó su orgullo, trabajó el doble, produjo resultados que cualquier empresa del mundo habría celebrado, y todo ese tiempo documentó todo. Cada correo, cada mensaje, cada registro de horas extras no pagadas. Cada proyecto que le fue robado, no por venganza, sino por supervivencia. Porque algo dentro de ella sabía que, eventualmente, Gonzalo la traicionaría, y tenía razón. El despido no fue aleatorio. Valentine lo entendió la semana anterior cuando accidentalmente descubrió algo que no debía haber visto, mientras actualizaba los servidores a las 2 de la madrugada. Un proceso de rutina que siempre hacía sola porque nadie más quería trabajar a esas horas, encontró una carpeta oculta en el sistema. Estaba encriptada, pero Valentina era quien había diseñado el sistema de encriptación. Tenía las llaves maestras. Dentro de esa carpeta encontró registros financieros que contaban una historia devastadora. Gonzalo Medina había estado desviando fondos de la empresa durante años. No cantidades pequeñas, millones de pesos redirigidos a cuentas fantasma, contratos falsos con empresas que no existían, facturas infladas que beneficiaban a compañías controladas por sus familiares. Dios mío, Valentina había susurrado frente a la pantalla, su rostro iluminado por la luz azul del monitor en la oficina vacía. Ha estado robando todo este tiempo. Su primer instinto fue llamar a la policía. Su segundo instinto, más sabio, fue hacer copias de todo y guardarlas en un lugar seguro, porque sabía que, si Gonzalo descubría que ella sabía, no solo la despediría, haría todo lo posible para destruirla.
Y exactamente eso había pasado. Alguien, probablemente un sistema de seguridad que monitoreaba accesos a archivos sensibles, alertó a Gonzalo de que la carpeta había sido abierta. No sabía que Valentina había hecho copias, pero sabía que ella había visto demasiado. El despido por bajo rendimiento fue su manera de sacarla del juego antes de que pudiera hablar. Lo que Gonzalo no calculó fue el momento de la llamada. Valentina había estado al teléfono con alguien cuando fue llamada a la sala de reuniones para ser despedida. No colgó, simplemente puso el teléfono en su bolsillo con la llamada activa, pensando que probablemente la señal se cortaría, pero no se cortó. La persona del otro lado escuchó cada palabra del despido, cada insulto, cada mentira, y esa persona no era cualquiera. La mañana siguiente, Valentina se despertó temprano. Se vistió con cuidado y tomó el autobús hacia una zona de la ciudad donde nunca había estado, el Distrito Financiero Sur, donde los edificios eran más modernos y las calles más anchas que en el centro donde operaba Gonzalo. La dirección la llevó a un edificio de cristal y acero llamado Torre Vanguardia. En el piso 14, una recepcionista elegante la recibió con una sonrisa cálida. Buenos días, Valentina Rojas. Sí, tengo una cita a las 9. La están esperando. Pase por aquí, por favor. La recepcionista la guió por un pasillo luminoso hasta una oficina grande, pero sin ostentación. Paredes blancas, muebles funcionales, una pizarra llena de ecuaciones y diagramas. Era el despacho de alguien que valoraba las ideas sobre las apariencias. Sentada detrás del escritorio estaba la persona que había escuchado todo la noche anterior. Valentina dijo con voz tranquila, pero con una chispa de algo peligroso en los ojos. La misma chispa que tenía cuando cerraba negocios de miles de millones o cuando alguien cometía el error de subestimarla. Siéntate. Café. Por favor, Renata sirvió 2 tazas de café de una cafetera simple de filtro, no de la máquina expreso italiana que Gonzalo tenía en su oficina. Ese detalle le dijo a Valentina todo lo que necesitaba saber. Estaba frente a alguien que valoraba la sustancia sobre la forma. Antes de que empecemos, Renata dijo mientras le entregaba la taza, quiero que sepas algo. No estoy aquí por caridad, no estoy aquí por activismo, estoy aquí porque reconozco el talento cuando lo veo y porque los abusadores como Gonzalo Medina solo se detienen cuando alguien con más poder que ellos los obliga a detenerse. Y usted tiene más poder que él. Renata sonrió por primera vez. No era una sonrisa arrogante, sino la sonrisa serena, de alguien que conoce exactamente el peso de sus propias armas. Gonzalo Medina no tiene idea de cuánto. Tenemos mucho de qué hablar. La persona que estaba frente a Valentina era Renata Villanueva. Y Renata Villanueva no era simplemente una abogada, una periodista o una activista. Renata Villanueva era una mujer que se había construido a sí misma con la misma determinación con que un albañil levanta una pared. Ladrillo por ladrillo, sin atajos, sin herencias, sin favores de nadie. Era la fundadora y directora ejecutiva de Nexas Capital, el fondo de inversión más influyente del país. Controlaba activos por valor de 800,000 millones de pesos. Su firma había financiado la construcción de 3 de los 5 rascacielos más altos de la capital. Tenía acceso directo a los reguladores financieros, a los medios de comunicación más importantes y a una red de contactos, que incluía desde senadores hasta directores de bancos internacionales. Y tenía una historia personal con Gonzalo Medina que él había olvidado convenientemente. 15 años antes, cuando Gonzalo apenas comenzaba su empresa, había necesitado un préstamo desesperadamente. Se lo pidió a una joven analista financiera que trabajaba en un banco pequeño. Esa analista, impresionada por su plan de negocios, convenció a sus superiores de aprobar el préstamo. Le dio la oportunidad que necesitaba para despegar. Esa analista era Renata Villanueva. Cuando Gonzalo tuvo éxito, todo cambió. Renata lo llamó 2 años después para pedirle una recomendación, algo simple, un correo de 3 líneas a un contacto. Gonzalo no respondió al mensaje, le mandó un segundo correo, silencio. Lo llamó por teléfono. La secretaria le dijo que estaba en reunión 3 veces consecutivas. El mensaje era claro. Ya no la necesitaba, por lo tanto ya no existía. Cuando ella lo invitó a un evento de networking, donde podría haber devuelto el favor con una simple presentación, no se presentó ni tuvo la cortesía de disculparse. Y cuando años después, Renata fundó Nexas Capital y su nombre comenzó a aparecer en las portadas de revistas financieras, Gonzalo nunca la reconoció como la persona que le dio su primera oportunidad. En una entrevista le preguntaron cómo empezó. Los bancos siempre creyeron en mi visión, respondió. Ni una palabra sobre la joven analista que arriesgó su reputación por él. Renata no guardaba rencor, era demasiado exitosa para eso, pero tampoco olvidaba. Y ahora, sentada frente a Valentina, con la grabación del despido humillante reproduciéndose en su teléfono, Renata veía algo que iba más allá de una injusticia personal. Veía un patrón, el mismo patrón que ella había experimentado 15 años antes.
Un hombre que usaba a las personas, las exprimía y luego las desechaba cuando dejaban de serle útiles. ¿Cómo la conoce, Valentine?, preguntó todavía sin entender completamente en qué se había metido. Tu profesora de la universidad, la doctora Fuentes, es mi mentora desde hace 20 años. Renata explicó. Cuando me habló de una exalumna brillante que estaba siendo explotada por un empresario, le pedí tu número. Quería conocerte porque Nexa siempre busca talento. Pero lo que escuché anoche cambió todo. ¿Qué quiere decir? Renata se inclinó hacia adelante, sus ojos grises fijos en Valentine. Quiero decir que lo que Gonzalo Medina te hizo no es solo injusto. Es ilegal en múltiples niveles y tengo los recursos para demostrarlo. Pero, ¿cómo? Él tiene abogados, tiene poder, tiene conexiones. Valentine Renata interrumpió suavemente. Gonzalo Medina cree que es el hombre más poderoso de la ciudad. No tiene idea de quién soy yo ni de lo que puedo hacer. Y lo más importante, no sabe que tú tienes evidencia de sus fraudes financieros. Valentine se quedó helada. ¿Cómo sabe eso? Porque eres inteligente, metódica y precavida. Trabajaste 8 años documentando abusos. No es posible que hayas encontrado irregularidades financieras y no hayas hecho copias. Es exactamente lo que yo habría hecho. El silencio se extendió entre ellas durante varios segundos. Luego Valentine abrió su bolso, sacó una memoria USB y la colocó sobre el escritorio. Todo está ahí, dijo. Registros de transferencias, contratos falsos, cuentas fantasma, años de fraude sistemático. Renata tomó la memoria USB con la misma reverencia con que un cirujano toma un bisturí. Gonzalo Medina le dijo a una mujer que llamara a quien quisiera, murmuró con una sonrisa que no tenía nada de cálida. No sabía que esa mujer ya estaba hablando con la persona que puede destruirlo. ¿Qué va a pasar ahora? Valentine preguntó. Ahora Renata se recostó en su silla. Vamos a darle exactamente lo que pidió. Vamos a dejar que llame a quien quiera cuando descubra lo que viene y vamos a ver si alguien puede salvarlo. En su oficina del piso 32, Gonzalo Medina miraba la ciudad desde sus ventanales con la satisfacción de quien cree haber ganado una batalla definitiva. Se había deshecho de Valentine sin pagar un peso. Su secreto financiero estaba a salvo, todo bajo control. No tenía la menor idea de que acababa de provocar a la tormenta perfecta y que la tormenta llevaba nombre: Renata Villanueva. Los siguientes días fueron de preparación meticulosa. Renata no era el tipo de persona que actuaba impulsivamente. Cada movimiento estaba calculado con la precisión de una partida de ajedrez, donde ella siempre pensaba 10 jugadas adelante. Lo primero, le explicó a Valentine durante su segunda reunión, es asegurarnos de que la evidencia sea irrefutable. No quiero que Gonzalo pueda alegar que los documentos fueron manipulados. Contrató a Sebastián Torres, un perito forense digital con reputación impecable. Sebastián tenía 40 años, barba canosa, prematura y la habilidad de hablar sobre criptografía como si fuera poesía. Trabajaba desde un laboratorio caótico lleno de monitores, discos duros y cables que parecían tener vida propia. Dame 3 días, le dijo a Renata cuando recibió la memoria USB. Si hay algo aquí, lo voy a encontrar. Y si alguien intentó manipularlo, también lo voy a encontrar. 3 días después, Sebastián nos convocó a su laboratorio con urgencia. Tenía ojeras profundas y una sonrisa que indicaba que había encontrado exactamente lo que buscaban. Señoras, comenzó desplegando gráficos en su pantalla más grande. Estos archivos no solo son legítimos, son una mina de oro para cualquier fiscal. Las marcas de tiempo son consistentes y no muestran ningún tipo de alteración digital. Los metadatos corresponden exactamente a los servidores de Medina Soluciones Globales. Las firmas digitales son auténticas. ¿Y hay algo más? ¿Qué más?, preguntó Valentine. Quien creó estos archivos fraudulentos fue increíblemente descuidado. No encriptó los correos electrónicos asociados. Encontré más de 300 correos entre Gonzalo Medina y su hermano Elías, discutiendo específicamente cómo mover el dinero, qué empresas fantasma usar y hasta bromas sobre lo fácil que era engañar a las autoridades. Están tan confiados que usan sus nombres reales y escriben cosas como, cito textualmente, este mes movemos otros 15 por la ruta de siempre. Nadie va a notar nada. 230 millones en 5 años. Renata silbó bajito. Es más de lo que imaginaba. Y eso no es todo. Sebastián pasó a la siguiente pantalla. Los contratos gubernamentales son particularmente reveladores. Los montos de licitación coinciden con información que solo un funcionario interno podría haber proporcionado. Alguien dentro del gobierno le pasaba a Gonzalo los montos máximos permitidos antes de que se publicaran las convocatorias. Los números son matemáticamente imposibles de adivinar. Esto es corrupción pura y dura. Valentine sintió un escalofrío. Ella había trabajado en la implementación técnica de varios de esos proyectos gubernamentales. Había celebrado cada licitación ganada pensando que era por mérito.
Ahora descubría que, detrás de cada victoria, había un sobrecambiando de manos en alguna oficina oscura. ¿Esto podría afectarme legalmente?, preguntó con preocupación genuina. Absolutamente no, Sebastián la tranquilizó. Las transacciones fraudulentas se realizaban desde terminales específicas con credenciales que solo Gonzalo y Ramiro Castañeda, su director financiero, poseían. Los registros de tu terminal muestran exclusivamente trabajo técnico legítimo. Estás completamente limpia. La segunda pieza del caso fue más personal y en cierto sentido más devastadora. Renata contrató a Daniela Cruz, una investigadora privada especializada en casos corporativos que había trabajado previamente en la fiscalía. Estos archivos son legítimos, confirmó Sebastián, después de 3 días de análisis, las marcas de tiempo, los metadatos, las firmas digitales, todo coincide. Quien hizo esto no se molestó en ocultar sus huellas porque nunca pensó que alguien lo descubriría. ¿Qué tan graves son las irregularidades?, preguntó Renata. Sebastián Silvajito. Estamos hablando de desvío de fondos por más de 200 millones de pesos en los últimos 5 años. Contratos con empresas fantasma registradas a nombre de familiares del señor Medina. Facturación falsa, evasión fiscal. Y algo más preocupante. Hay indicios de que parte de ese dinero se usó para sobornar funcionarios públicos para ganar licitaciones gubernamentales. Perfecto. Renata asintió. Ahora necesitamos la segunda pieza. La segunda pieza era más personal. Renata activó la segunda fase de su estrategia con la misma precisión quirúrgica que aplicaba a sus inversiones multimillonarias. Contrató a una firma de investigación privada especializada en casos corporativos para documentar el patrón de abuso laboral en Medina Soluciones Globales. En menos de una semana, los investigadores encontraron a 16 ex empleados que habían sido despedidos en circunstancias sospechosamente similares a Valentine. Todos tenían evaluaciones excelentes. La investigadora principal, Daniela Cruz, reportó: todos fueron despedidos, por supuesto, bajo rendimiento. Ninguno recibió indemnización y todos firmaron cláusulas de confidencialidad que les impiden hablar sobre su experiencia. ¿Firmaron bajo coacción?, preguntó Renata. Al menos 7 de ellos reportan que les hicieron firmar documentos a altas horas de la noche después de jornadas extenuantes sin darles tiempo de leer o consultar con un abogado. Suena familiar, ¿verdad? Valentine asintió. Era exactamente lo que le habían hecho a ella. Necesito hablar con ellos, dijo Renata. Si están dispuestos a testificar, esto deja de ser el caso de una empleada despedida y se convierte en un patrón sistemático de abuso laboral. De los 16,11 aceptaron hablar. Cada historia era más devastadora que la anterior. Había una mujer que fue despedida una semana después de anunciar su embarazo. Un hombre que perdió su empleo por negarse a falsificar un reporte técnico. Una joven que fue acosada verbalmente por Gonzalo durante meses antes de ser echada cuando se quejó. Todos habían sufrido en silencio porque creían que nadie podía enfrentar a Gonzalo Medina. No sabía que había más personas como yo. Valentine dijo con la voz quebrada después de escuchar los testimonios. Pensé que era la única. Ese es el mecanismo del abuso de poder. Renata respondió. Aísla a las víctimas para que crean que están solas. Pero no lo estás, Valentine. Nunca lo estuviste. Mientras Renata construía su caso, Gonzalo Medina vivía su vida con la despreocupación habitual. Había reemplazado a Valentine con un ingeniero recién graduado que ganaba menos de la mitad del salario y que, según Rodrigo Bermúdez, no sabía distinguir un servidor de una tostadora. No importa, Gonzalo le dijo a Rodrigo cuando éste expresó su preocupación. El sistema que dejó Valentine funciona solo. No necesitamos a nadie brillante para mantenerlo. Señor, con respeto, ese sistema requiere mantenimiento especializado. Si algo falla, contratamos a alguien nuevo. ¿Cuántas veces tengo que explicarte que las personas son reemplazables? Las personas no son reemplazables, aunque Gonzalo repitiera lo contrario como mentre. Los conocimientos de Valentine, su experiencia, sus relaciones con los clientes, su habilidad para resolver crisis en minutos. Todo eso tomó 8 años en construirse y se destruyó en 10 minutos de arrogancia. Sin ella, los problemas técnicos se multiplicaban como virus sin vacuna. Los clientes empezaron a notar. Los tiempos de respuesta aumentaron. Errores que antes se resolvían en minutos tardaban horas. Un sistema que Valentine mantenía con la precisión de un reloj suizo, operaba ahora como una montaña rusa descompuesta. El nuevo ingeniero, sobrino del socio de golf, llamaba soporte técnico externo para cosas que Valentine hacía con los ojos cerrados. Rodrigo se mordió la lengua. Llevaba 15 años en la empresa y había visto a decenas de personas talentosas ser descartadas. Pero Valentine era diferente.
Su partida había dejado un vacío que nadie podía llenar y Rodrigo lo sabía. Lo que también sabía y que le quitaba el sueño era que él había sido cómplice silencioso de la injusticia. Había visto el despido, había escuchado las mentiras y no había dicho nada. Ese silencio lo carcomía por dentro como un ácido lento. Una mañana encontró en su escritorio una tarjeta de presentación que no había estado ahí la noche anterior. Solo tenía un número de teléfono y 3 palabras escritas a mano. Cuando esté listo. Rodrigo guardó la tarjeta en su bolsillo, sin saber que acababa de encontrar su propia oportunidad de redención. Exactamente 2 semanas después del despido de Valentina, Gonzalo Medina recibió la primera señal de que algo estaba mal. Llegó a su oficina un lunes por la mañana y encontró a Lucía Estrada esperándolo con expresión de alarma. Gonalo, tenemos un problema. ¿Qué tipo de problema? La Comisión Reguladora de Mercados Financieros envió un oficio. Quieren documentación completa de todos vuestros contratos gubernamentales de los últimos 5 años. Gonzalo sintió un frío repentino en la nuca, pero mantuvo la compostura. Eso es rutina. Probablemente auditan a varias empresas al mismo tiempo. No es rutina. El oficio menciona específicamente irregularidades detectadas en patrones de facturación y lo firma la directora adjunta de investigaciones. ¿Quién es la directora adjunta? Lucía tragó saliva. Alguien que aparentemente tiene vínculos con Nexas Capital. El nombre no le dijo nada a Gonzalo en ese momento. Nexas Capital era una firma que él conocía de nombre, pero con la que nunca había tenido relación directa. O al menos eso creía. Tranquila, dijo con más confianza de la que sentía. Llama a nuestros abogados que preparen la documentación. No hay nada que esconder. Pero cuando Lucía se fue, Gonzalo cerró la puerta de su oficina y se sentó en su escritorio con las manos temblando porque si había algo que esconder, mucho que esconder. Y si la comisión reguladora estaba mirando en su dirección, alguien nos había señalado. ¿Pero quién? Los únicos que conocían los detalles de sus operaciones financieras eran él, su director financiero, Ramiro Castañeda y Valentina. El nombre le golpeó como un rayo. Valentine, la ingeniera de sistemas, que tenía acceso a todos los servidores. Valentine, a quien había despedido de la peor manera posible. Valentine, a quien le había dicho, llama a quien quieras, mientras se reía en su cara. No murmuró para sí mismo. Es imposible. Ella no pudo haber, pero incluso mientras lo decía, sabía que era perfectamente posible, porque Valentina era la persona más inteligente que había conocido y él la había subestimado de la peor manera. Gonzalo tomó su teléfono y llamó a Ramiro Castañeda. Necesito que revises el sistema ahora. Quiero saber si alguien accedió a los archivos financieros en las últimas semanas. 3 horas después, Ramiro confirmó lo que Gonzalo temía. Los archivos fueron accedidos hace 3 semanas. La noche antes de que despidieras a Valentine. Hizo copias. No puedo saberlo con certeza. Los registros muestran acceso, pero no transferencia. Pero si ella sabía lo que estaba haciendo, sabía exactamente lo que estaba haciendo. Gonzalo completó la frase, sintiendo como el mundo comenzaba a cerrarse a su alrededor. Ella diseñó el bendito sistema. Por primera vez en años, Gonzalo Medina sintió miedo y ni siquiera sabía que lo peor todavía no había comenzado. La tercera semana después del despido, las cosas se aceleraron de maneras que Gonzalo no podía controlar. El martes, un artículo apareció en el portal de noticias financieras más importante del país. El titular era quirúrgicamente preciso: preguntas sin respuesta, patrones inusuales en contratos de Medina, soluciones globales. El artículo no hacía acusaciones directas, era más sutil que eso. Planteaba preguntas: ¿por qué una empresa de consultoría tecnológica tenía tantos subcontratos con firmas registradas en paraísos fiscales? ¿Por qué varias de esas firmas compartían la misma dirección postal? ¿Por qué los montos de las licitaciones gubernamentales que ganaba Medina Soluciones siempre estaban justo por debajo del umbral que requería auditoría adicional? ¿Quién filtró esto? Gonzalo gritó en una reunión de emergencia con sus abogados. No sabemos, respondió Fernando Aguilar, su abogado principal, un hombre canoso con el rostro perpetuamente cansado de quien lleva años limpiando los desastres de su cliente. Pero quien haya sido sabe exactamente dónde buscar. Esto no es periodismo de investigación aleatorio. Alguien está dirigiendo la narrativa. Quiero que demanden al portal. ¿Por qué? No dijeron nada falso, solo hicieron preguntas. Es periodismo perfectamente legal. Gonzalo golpeó la mesa. Entonces, hagan algo, para eso les pago. Fernando intercambió una mirada con los otros 2 abogados presentes. Esa mirada decía más que cualquier documento legal. Estamos en problemas serios. El jueves de esa misma semana, el segundo golpe llegó, esta vez fue personal. Gonzalo estaba cenando en el restaurante más exclusivo de la ciudad, tratando de mantener su imagen de empresario exitoso e imperturbable. Había invitado a 3 socios importantes para cerrar un negocio que llevaba meses negociando, un contrato de 60 millones de pesos con una multinacional europea.
Los socios llegaron, se sentaron, pidieron vino, intercambiaron cortesías. Todo parecía normal hasta que el socio principal, un hombre alemán llamado Klaus Brickner, sacó su teléfono. Gonzalo dijo con acento marcado, pero español claro: antes de hablar de negocios, necesito preguntarte algo. Por supuesto, Klaus, lo que quieras. Klaus giró su teléfono hacia Gonzalo. En la pantalla había un video. La calidad no era profesional, pero el audio era perfectamente claro. Se veía la sala de reuniones de Medina Soluciones Globales y se escuchaba la voz de Gonzalo gritando: llama a quien quieras, nadie va a cambiar mi decisión. Y luego, no eres especial, Valentine. Solo fuiste conveniente y después puedo hacer lo que quiera. Esta es mi empresa, mis reglas. Gonzalo sintió como si le hubieran tirado un balde de agua helada. El video tenía más de 250.000 de reproducciones. Los comentarios eran devastadores. ¿Cómo tratas a tus empleados, Gonzalo? Klaus preguntó sin emoción. Porque nuestra empresa tiene políticas estrictas sobre con quién hacemos negocios. Y lo que veo en este video no es que empate con nuestros valores, Klaus, eso fue sacado de contexto. Era una situación de rendimiento laboral. Rendimiento laboral. Klaus levantó una ceja. En el video se escucha claramente que esa mujer dice tener 8 años de evaluaciones perfectas. Eso es bajo rendimiento. Los otros dos socios permanecían en silencio, pero sus expresiones hablaban por ellas. Incomodidad profunda y ganas de estar en cualquier otro lugar. Klaus, ¿puede explicar? No necesitas explicar nada. Klaus se puso de pie abotonando su saco. Necesitas reflexionar. Mi empresa no puede asociarse con alguien que trata así a las personas. Lo siento, Gonzalo. El contrato está cancelado. Los 3 socios se fueron, dejando a Gonzalo solo en una mesa preparada para 4 personas con 3 copas de vino intactas y un negocio de 60 millones de pesos destruido en menos de 5 minutos. El mesero se acercó tímidamente. El señor desea ordenar. Tráigame la cuenta, Gonzalo respondió con voz muerta. Solo la cuenta. Gonzalo caminó hacia su auto en el estacionamiento subterráneo del restaurante, sus pasos resonando en el concreto vacío como latidos de un corazón enfermo. El valet le entregó las llaves sin mirarlo a los ojos. Hasta el personal del restaurante había visto los videos. Se sentó en el asiento de cuero de su auto de lujo, un vehículo que costaba más que la casa donde había crecido, y por primera vez sintió que el lujo era una prisión. Las luces del tablero parpadeaban con notificaciones de su teléfono, mensajes de socios preguntando qué estaba pasando, correos de clientes preocupados, llamadas perdidas de periodistas. Buscando declaraciones. De regreso en su casa, con las manos aferradas al volante, Gonzalo llamó a Fernando. Necesito saber quién subió ese video. Ahora ya lo estamos investigando. Fue subido desde una cuenta anónima, pero el contenido parece haber sido grabado desde dentro de la sala de reuniones. Uno de mis empleados me grabó, aparentemente. Recuerda que tú mismo dijiste que varios tenían sus teléfonos durante el despido. Gonzalo maldijo en voz baja. Su propia arrogancia lo había traicionado. Había hecho un espectáculo público del despido de Valentine, invitando a una audiencia de 12 personas como si fuera un evento de entretenimiento. Y ahora ese entretenimiento se había convertido en la evidencia de su crueldad. Puedo demandar a quien lo subió. Puedes intentarlo, pero te advierto algo, demandar solo va a traer más atención. El efecto es triant. Cada acción legal que tomes va a amplificar la historia. Entonces, ¿qué sugieres? Fernando hizo una pausa larga. Sugiero que empieces a pensar en el daño control porque esto apenas está empezando. Fernando tenía razón. No había terminado ni de cerca. El viernes, Gonzalo llegó a su oficina y encontró algo que nunca había visto. Escritorios vacíos. De los 120 empleados que normalmente llenaban la planta, solo había 83. 37 personas habían renunciado en las últimas 48 horas. No es solo eso. Lucía Estrada le informó con voz temblorosa. Está circulando una carta abierta firmada por empleados actuales y antiguos. Documentan años de abuso laboral, horas extras no pagadas, despidos injustificados, intimidación. ¿Una carta abierta firmada por quién? Por 63 personas. Incluye testimonios específicos, fechas, detalles, nombres. Es muy creíble, Gonzalo. Historias que él había olvidado o descartado como insignificantes, pero que sus víctimas recordaban con la precisión dolorosa de quien lleva una cicatriz que toca cada noche antes de dormir. Una ex empleada describía cómo la hicieron trabajar el día después de que su madre murió, amenazándola con que, si no se presentaba, perdería su bono anual. Un técnico de mantenimiento contaba que lo obligaron a firmar un reporte falso sobre las condiciones de seguridad del edificio, y cuando se negó, fue transferido a un puesto inferior, hasta que renunció por humillación. Una asistente ejecutiva relataba cómo Gonzalo le lanzó una carpeta a la cara durante una reunión porque había un error tipográfico en una presentación. Cada historia era verificable.
Cada nombre tenía fecha, contexto y testigos. No eran acusaciones vagas, sino un catálogo detallado de crueldad corporativa que pintaba el retrato de un hombre que había convertido el maltrato en política empresarial. Los medios nacionales ya habían adoptado la historia como propia. Periodistas de investigación que llevaban años buscando una grieta en la armadura de empresarios intocables encontraron en el caso Medina la historia perfecta. Un villano claramente identificable, una heroína simpática y evidencia abundante. Los titulares se multiplicaban cada hora como un virus mediático imparable. Medina Soluciones. Imperio construido sobre abuso. Los 16 despedidos. Historias de injusticia corporativa. Valentine Rojas, la ingeniera que dijo basta. El efecto Valentine. ¿Por qué las empresas deben repensar su cultura? Valentine Rojas, la ingeniera que se atrevió a decir basta. Exempleados rompen el silencio. Años de terror corporativo. El Departamento de Relaciones Públicas de la empresa entró en crisis total. La encargada, una mujer que normalmente manejaba todo con sonrisas practicadas y comunicados vacíos, se presentó en la oficina de Gonzalo con los ojos enrojecidos. Señor Medina, nuestra reputación en línea colapsó. Cada reseña, cada comentario, cada mención es negativa. Marcas que usaban nuestros servicios están retirando sus logos de nuestra página web para no ser asociadas con nosotros. Un influencer con 3 millones de seguidores hizo un video completo analizando cada uno de los testimonios de la carta abierta. ¿Y qué sugieres? Gonzalo preguntó con la voz de un hombre que está empezando a entender que ha perdido el control. Sinceramente, señor, ya pasamos el punto donde las relaciones públicas pueden ayudar. Lo que se necesita no es una estrategia de comunicación, es un cambio real, historias que él había olvidado, pero que sus víctimas recordaban con dolorosa claridad. Esta mujer dice que la despediste por estar embarazada. No fue por eso, fue por reestructuración. La reestructuración que solo la afectó a ella una semana después de anunciar su embarazo. Coincidencia, Gonzalo Lucía lo miró con una expresión que él nunca le había visto. Desafío. Hay 16 casos documentados. No pueden ser todos coincidencias. ¿De qué lado estás tú? Lucía no respondió inmediatamente. Cuando lo hizo, su voz sonaba diferente, más fuerte, más propia. Estoy del lado correcto. Debía haber estado ahí hace mucho tiempo. Me estás traicionando. Te estoy diciendo la verdad. Por primera vez en 6 años. Te estoy diciendo la verdad. Gonzalo la miró como si la viera por primera vez. La prima de su esposa, la mujer que siempre había hecho lo que él pedía. La que había firmado papeles sin cuestionar, la que había mirado hacia otro lado cuando los empleados se quejaban. Incluso ella se estaba volteando en su contra. Sal de mi oficina, dijo con voz helada. Lucía se fue sin protestar, pero antes de cerrar la puerta, se detuvo. Gonzalo, una cosa más. ¿Qué? Acabo de recibir una llamada de Nexas Capital. La señora Renata Villanueva quiere una reunión contigo. Dice que es urgente y que te conviene aceptar. El nombre le resultó vagamente familiar, como un eco distante de una vida anterior. Pero no podía ubicarlo. ¿Quién es Renata Villanueva? La fundadora de Nexas Capital, el fondo de inversión más grande del país. ¿Y qué quiere conmigo? No lo dijo. Solo dijo que te conviene aceptar y que si no lo haces, recibirás la información por otros medios. Un escalofrío recorrió la espalda de Gonzalo. Información. ¿Qué información? No lo sé, pero su tono no era de negociación, era de advertencia. Gonzalo se quedó solo en su oficina mirando la ciudad que ya no se sentía suya. En 3 semanas había perdido 60 millones en contratos cancelados, 37 empleados que renunciaron. Su reputación pública destruida en redes sociales y ahora la mujer más poderosa del mundo financiero quería hablar con él. Las ojeras le habían envejecido 10 años. No dormía más de 2 horas seguidas. Había dejado de comer apropiadamente, alimentándose de café y ansiedad. Su esposa, Mariana, había dejado de hablarle después de ver los videos virales donde la humillación de Valentina se reproducía una y otra vez ante millones de ojos juzgadores. ¿Eso qué haces en tu oficina?, le había preguntado su esposa con una frialdad que dolía más que cualquier grito. Humillar mujeres que trabajan para ti. No fue así, Mariana. Fue una situación de vi el video, Gonzalo. Todo el país lo vio. No me digas que no fue así cuando mis propios ojos me dicen lo contrario. Mariana se había ido a dormir a la habitación de huéspedes esa noche. Sin decir buenas noches, sin un beso, sin siquiera cerrar la puerta con fuerza. La ausencia de ruido era peor que un portazo. Era el sonido de una mujer que había dejado de pelear porque ya no le importaba lo suficiente. Al día siguiente encontró un post-it en la cafetera. Los niños no van a desayunar contigo hasta que arregles esto. Gonzalo miró el post-it durante 10 minutos.
Sus hijos, sus propios hijos, no querían sentarse con él en la misma mesa. El hombre, que dirigía una empresa de 100 empleados, no podía convencer a sus 3 hijos de compartir el desayuno. Y la siguiente. El penthouse, que antes era su santuario de lujo, ahora se sentía como una prisión elegante, donde cada espejo le devolvía la imagen de un hombre que no reconocía ni respetaba. Su hija menor, de 15 años, le había mandado un mensaje que lo destrozó. Papá, mis amigas vieron el video. Me preguntan si tú eres así de verdad. No supe qué decirles. Gonzalo no respondió el mensaje. ¿Qué podía decirle? ¿Que no era así de verdad? Sería otra mentira, porque si era así, había sido exactamente así durante años, solo que nunca antes lo habían grabado haciéndolo. En 3 semanas había perdido un contrato de 60,00 con 37 empleados y lo que quedaba de su reputación pública. Y ahora una mujer que controlaba un fondo de 800,000 millones de pesos quería hablar con él. La pregunta que lo mantenía despierto esa noche no era qué quería Renata Villanueva. La pregunta era ¿qué sabía Gonzalo? Aceptó la reunión, no porque quisiera, sino porque Fernando, su abogado, prácticamente lo obligó. Si Renata Villanueva quiere hablar contigo, escúchala. Fernando le dijo por teléfono, esa mujer no pierde el tiempo. Si pide una reunión es porque tiene algo. Y créeme, preferiría saber qué es en privado antes de que lo haga público. La reunión se programó en territorio neutral, el Hotel Gran Continental, en una suite privada del último piso. Gonzalo llegó acompañado de Fernando y Ramiro Castañeda, su director financiero. Los 3 entraron con la postura ergida de hombres que intentan proyectar confianza, cuando sienten todo menos eso. Renata ya estaba ahí, sentada en un sillón junto a la ventana, con una taza de té sobre la mesa, vestida con un traje azul marino impecable. A su lado estaba Valentine y al otro lado un hombre mayor con gafas que Gonzalo no reconoció. Buenos días, Gonzalo, Renata dijo con la cortesía glacial de quien tiene todas las cartas y lo sabe. Gracias por venir. No me quedó mucha opción, ¿verdad? Siempre hay opciones, solo que algunas son más inteligentes que otras. Gonzalo miró a Valentine, la mujer que había despedido humillándola. Frente a 12 personas, lo observaba con serenidad absoluta. No había odio en sus ojos ni satisfacción, solo determinación. ¿Qué es esto? Gonzalo preguntó señalando a Valentine. Una emboscada. Es una oportunidad, Renata respondió. Probablemente la última que vas a tener. El hombre con gafas se presentó como Arturo Noriega, perito contable forense con 30 años de experiencia. Sin preámbulos, abrió una carpeta gruesa sobre la mesa. Señor Medina, comenzó con voz metódica. Durante las últimas 2 semanas he analizado registros financieros de su empresa que fueron obtenidos legalmente por la señorita Rojas como parte de sus funciones laborales normales. Esos archivos son propiedad de mi empresa, obtenerlos sin autorización es robo. La señorita Rojas era la administradora del sistema. Tenía autorización de acceso como parte de su descripción de puesto. No violó ningún protocolo. Usted lo habría sabido si se hubiera molestado en leer las políticas de seguridad que ella misma diseñó. Fernando puso una mano en el brazo de Gonzalo, indicándole que se callara. Arturo continuó. Lo que encontramos es lo siguiente. Durante los últimos 5 años, su empresa ha canalizado aproximadamente 230,000,000 de pesos a través de 14 empresas fantasma. Estas empresas están registradas a nombre de Elías Medina, su hermano, y Patricia Romero, su cuñada. Los servicios supuestamente prestados por estas empresas no existen. Las facturas son falsas. El dinero fue transferido a cuentas en el extranjero y posteriormente repatriado como inversiones legítimas. Gonzalo sentía cada palabra como un ladrillo cayendo sobre su pecho. Ramiro, a su lado, estaba pálido como el papel. Además, Arturo pasó a la siguiente sección de identificamos al menos 7 contratos gubernamentales donde los montos de licitación fueron artificialmente ajustados para coincidir con información privilegiada. Esto sugiere corrupción de funcionarios públicos, lo cual constituye un delito federal. Fernando intervino con voz de abogado. Estas son acusaciones muy serias. ¿Tienen pruebas documentales? Arturo empujó la carpeta hacia él. 3.200 páginas de evidencia, transferencias bancarias con fechas y montos, registros de empresas fantasma, correspondencia electrónica entre el señor Medina y su hermano, discutiendo específicamente cómo ocultar los fondos. Todo verificado por análisis forense digital. El silencio que siguió fue tan denso que se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado. Gonzalo miró a Fernando buscando una salida. Fernando negó con la cabeza casi imperceptiblemente. No había salida legal. La evidencia era aplastante. ¿Qué quieren? Gonzalo preguntó finalmente, su voz reducida a un susurro ronco. Renata tomó la palabra. Antes de decirte lo que queremos, déjame decirte lo que no queremos. No queremos destruirte por placer. No queremos venganza personal y no queremos dinero. Entonces, ¿qué? Queremos justicia y queremos cambio. Renata sacó un documento de su maletín.
Esto es lo que proponemos. Primero, indemnización completa y justa para Valentina Rojas y para los 16 ex empleados que fueron despedidos injustamente. Según nuestros cálculos, la deuda total asciende a 28 millones de pesos. 28 millones es una fracción de lo que robaste. Segundo, restitución de los fondos desviados. El dinero vuelve a la empresa y se distribuye entre los empleados afectados por tus políticas de explotación laboral. Eso es imposible, gran parte de ese dinero ya fue invertido en tu hermano y tu cuñada pueden liquidar sus inversiones. No es vuestro problema cómo lo resuelvan. Tercero, Valentina Rojas será reinstalada como directora de tecnología con el salario y los beneficios que le corresponden, no como empleada tuya, sino como parte de una nueva estructura de gobierno corporativo que incluirá un consejo independiente. Un consejo independiente es mi empresa. Es una empresa que construiste con trabajo ajeno y mantuviste con fraude. Renata respondió sin alzar la voz. El consejo independiente supervisará las operaciones financieras y las políticas laborales. Tú seguirás siendo el CEO, pero con supervisión real. Gonzalo miró la lista con incredulidad. ¿Y si me niego? Renata se inclinó hacia adelante y por primera vez su expresión mostró algo parecido a la satisfacción. Si te niegas, mañana a las 8 de la mañana toda esta evidencia se entregará simultáneamente a la Comisión Reguladora de Mercados Financieros, a la Fiscalía Anticorrupción, a los 3 portales de noticias más grandes del país y a cada uno de tus clientes actuales. Hizo una pausa para dejar que las implicaciones se asentaran. Irás a juicio, perderás tu empresa, probablemente irás a prisión. Tu hermano y tu cuñada también enfrentarán cargos. Tu esposa se enterará de que la fortuna familiar está construida sobre fraude. Tus hijos crecerán visitándote detrás de un vidrio. Fernando cerró los ojos. Como abogado, sabía que Renata no estaba exagerando. La evidencia era suficiente para múltiples condenas. Tienes 48 horas para decidir, Renata concluyó. Exactamente el tiempo que le diste a Valentine para recoger sus cosas cuando la despediste. La atmósfera en la suite cambió después de esas palabras. El aire se volvió más pesado, como si las paredes se hubieran acercado. Fernando, el abogado de Gonzalo, había dejado de tomar notas. Ramiro miraba fijamente un punto en la alfombra, como si quisiera desaparecer a través de ella. Quiero que entiendas algo, Gonzalo. Renata añadió con voz que no admitía interrupciones. Esta no es una negociación, es una oferta de salvación. Lo que estoy poniendo sobre la mesa es infinitamente más generoso que lo que cualquier fiscal te ofrecería. Un fiscal te quitaría la empresa, tu libertad y posiblemente ley tu familia. Yo te estoy ofreciendo mantener tu empresa, tu libertad y la posibilidad de reconstruir tu reputación. La única condición es que hagas lo correcto. Gonzalo se pasó las manos por el pelo, un gesto que Valentina nunca le había visto hacer. El hombre, que siempre controlaba cada centímetro de su imagen pública, estaba desmoronándose en tiempo real. ¿Y Valentina?, preguntó mirándola con ojos que, por primera vez, mostraban algo parecido al reconocimiento de que había frente a él un ser humano y no un recurso desechable. ¿Qué quiere ella específicamente? ¿Que me devuelva mis 8 años? Valentina respondió con calma letal. Mis evaluaciones limpias, mi reputación, mi dignidad, la dignidad de todos los que pasaron por lo mismo que yo. No puedo devolver el tiempo. No, pero puede asegurarse de que nadie más pierda el suyo. Gonzalo miró a Valentina buscando algo, cualquier cosa, debilidad, duda, misericordia. Pero lo que encontró fue la mirada serena de una mujer que había pasado de víctima a protagonista de su propia historia. ¿Esto es lo que querías?, le preguntó a Valentina con voz amarga. ¿Destruir? Valentina lo miró directamente a los ojos. No, señor Medina, si quisiera destruirlo, no estaría en esta habitación ofreciéndole una salida. Estaría en la fiscalía entregando la evidencia. Lo que quiero es que haga lo correcto por una vez en su vida. ¿Y cómo sabes qué es lo correcto? Porque mis padres me lo enseñaron. Mi padre es mecánico y mi madre costurera. Trabajan más duro que usted de su vida y nunca le han robado a nadie. Nunca han humillado a nadie. Nunca le han quitado a nadie lo que se ganó con esfuerzo. Eso es lo correcto. Es tan simple que resulta sorprendente que usted no lo sepa. Gonzalo se quedó sin palabras. Por primera vez en décadas alguien le había dicho la verdad sin miedo, sin diplomacia, sin la protección de un abogado. Renata se puso de pie indicando que la reunión había terminado. 48 horas, Gonzalo, usa ese tiempo sabiamente. Cuando la suite quedó vacía, Gonzalo se dejó caer en el sillón donde Renata había estado sentada. Fernando se sentó frente a él. Necesitas aceptar, dijo el abogado sin rodeos. Lo sé. Entonces, ¿cuál es el problema? Gonzalo tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz sonaba como la de un hombre que finalmente se veía en un espejo y no le gustaba lo que encontraba. El problema es que tiene razón. Valentina tiene razón y eso es lo que más duele. Las 48 horas que siguieron fueron las más largas de la vida de Gonzalo Medina. La primera noche no durmió. Se sentó en su estudio rodeado de los trofeos de su éxito. Premios empresariales enmarcados, fotos con políticos, portadas de revistas. Todo lo que antes lo llenaba de orgullo, ahora parecía evidencia de una mentira elaborada.
Cada premio le recordaba a alguien que había pisado para obtenerlo. Cada foto le mostraba una sonrisa que escondía actos que no soportaba examinar. Se sirvió un whisky que no bebió. Encendió la televisión y su propia cara apareció en las noticias. Empresario acusado de fraude y abuso laboral enfrenta ultimátum. Apagó la televisión, encendió el teléfono. Más notificaciones de las que podía contar, lo apagó. También se quedó en la oscuridad de su estudio de 500 metros cuadrados, solo con sus pensamientos y el eco de su propia voz, burlándose. Llama a quien quieras. Se sentó en su estudio, rodeado de los trofeos de su éxito, premios empresariales, fotos con políticos, portadas de revistas. Todo eso que antes lo llenaba de orgullo, ahora le parecía evidencia de una mentira elaborada. Llamó a su hermano Elias, a la 1 de la madrugada. ¿Estás loco? Elias respondió con voz pastosa de sueño. ¿Sabes qué hora es? Saben todo, Elias, las empresas fantasma, las cuentas, los contratos falsos, todo. El silencio del otro lado fue más elocuente que cualquier respuesta. ¿Quién? ¿Cómo? La ingeniera que despedí. Resulta que era más inteligente de lo que pensé. Encontró los archivos y los copió. Hay que hacer que desaparezcan esas copias. ¿Puedo llamar a quién, Elias? A los mismos funcionarios que sobornamos. Esta gente tiene un fondo de inversión de 800,000 millones respaldándolos. No. Podemos competir. Elias maldijo repetidamente antes de preguntar ¿qué opciones tenemos? ¿Aceptar lo que piden o ir a prisión? ¿Qué piden? Gonzalo le explicó los términos: la indemnización, la restitución, la reinstalación de Valentine, el consejo independiente, devolver el dinero. Eso es todo lo que tengo. Elias, lo que tienes es dinero robado. Si no lo devuelves voluntariamente, te lo van a quitar de todas formas. Y además te van a meter preso. La segunda noche, Gonzalo hizo algo que no hacía desde que era adolescente. Visitó a su madre. Doña Esperanza Medina vivía sola desde que enviudó hace 5 años. Su esposo, don Aurelio, había muerto de un infarto en la fábrica, donde trabajó 40 años, colapsando junto a la máquina que había operado la mitad de su vida. La fábrica le mandó un arreglo floral y una tarjeta firmada por el gerente que nunca aprendió su nombre. Esperanza guardó la tarjeta en un cajón y nunca la volvió a abrir. Vivía en la misma casa modesta de la colonia, donde había criado a sus hijos. A sus 78 años, mantenía la casa impecable con sus propias manos, rechazando la ayuda doméstica que Gonzalo le ofrecía constantemente. No necesito que nadie limpie mi casa, le decía. Siempre mis manos todavía sirven. Gonzalo llegó sin avisar. Cuando su madre abrió la puerta y lo vio con ojeras profundas y ropa arrugada, no hizo preguntas. Simplemente lo abrazó y lo guió hacia la cocina, donde puso agua para café. ¿Qué hiciste?, preguntó doña Esperanza mientras servía 2 tazas. ¿Cómo sabes que hice algo? Porque solo vienes sin avisar cuando la culpa no te deja dormir. Te conozco desde que eras del tamaño de un puño. Gonzalo sostuvo la taza entre las manos, dejando que el calor le quemara los dedos. Necesitaba sentir algo real. Hice cosas malas, mamá, muy malas. Cuéntame. Y le contó todo. Los fraudes, los despidos injustos, la humillación de Valentine, las empresas fantasma, los sobornos. No ahorró nada porque sabía que su madre era la única persona en el mundo que podía escucharlo sin juicio y sin miedo. Cuando terminó, el café se había enfriado en ambas tazas. Doña Esperanza lo miró con ojos que habían visto décadas de vida, de trabajo duro, de sacrificio silencioso. ¿Recuerdas lo que tu padre decía? Papá decía muchas cosas. Decía que un hombre se mide por cómo trata a los que no pueden defenderse. Tu padre trabajó en una fábrica 40 años. Nunca robó un centavo, nunca humilló a nadie y murió sabiendo que cada peso que ganó era limpio. Papá era diferente, tu padre no era diferente. Tú eras igual a él hasta que decidiste no serlo. Esas palabras le arrancaron lágrimas que Gonzalo no sabía que todavía tenía. Lloró como no lo hacía desde que era niño. Sentado en la cocina de su madre, rodeado por las mismas paredes que lo habían visto crecer. ¿Qué hago, mamá? Lo que ya sabes que debes hacer. Arregla lo que rompiste, devuelve lo que robaste, pide perdón a quien lastimaste y empieza de nuevo. Tengo 48 años. Es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde. Mientras respira elegir ser diferente, Gonzalo se quedó en la cocina de su madre hasta que el sol comenzó a colarse por la ventana pequeña que daba al patio trasero, donde de niño jugaba mientras su madre lavaba ropa ajena para ganar dinero extra. La luz del amanecer iluminó la foto de su padre que colgaba sobre la estufa, un hombre delgado con bigote recortado, uniforme de fábrica limpio pero desgastado, y una sonrisa que transmitía la dignidad de quien nunca necesitó un título para sentirse importante. Papá habría estado furioso conmigo, dijo mirando la foto. Tu padre nunca se enojaba, doña Esperanza corrigió. Se entristecía, y la tristeza de tu padre era peor que cualquier grito porque sabías que venía de la decepción, no del enojo. ¿Crees que me habría perdonado? Tu padre perdonaba todo, pero primero habría exigido que arreglaras el daño. Las palabras de perdón, sin acciones de reparación son solo ruido, me decía.
Gonzalo tomó la taza de café ya frío y bebió un sorbo largo. Sabía amargo, como la verdad que estaba tragando. Miró las manos de su madre, arrugadas por décadas de trabajo, pero todavía fuertes, todavía capaces. Manos que habían lavado pisos, cocinado miles de comidas, cosido botones, acariciado la frente de hijos enfermos, manos que nunca habían tomado nada que no fuera suyo. Mamá, ¿te acuerdas de Renata Villanueva? La muchacha del banco que te prestó dinero cuando nadie más quería. Gonzalo cerró los ojos. Su madre recordaba, por supuesto que recordaba. Las madres siempre recuerdan las deudas que sus hijos olvidan. Sí, ella resulta que ahora es la mujer más poderosa del mundo financiero y está detrás de todo esto. Entonces, te lo mereces doblemente. Doña Esperanza respondió sin una gota de compasión por su hijo en ese punto. Esa muchacha te dio tu primera oportunidad y tú nunca tuviste la decencia de agradecerle. Y ahora te quejas de que te pide cuentas. La vida tiene memoria, Gonzalo. La vida siempre cobra. Gonzalo salió de la casa de su madre al amanecer con la misma ropa arrugada, pero con algo diferente en los ojos. No era exactamente esperanza, era más bien una decisión que había estado posponiendo toda su vida. A las 9 de la mañana del día siguiente, exactamente en el límite de las 4:08, Gonzalo llamó a Renata. Acepto, dijo sin preámbulos. Todo sin condiciones. El silencio del otro lado duró 3 segundos. ¿Necesitas que repita los términos? No, los memoricé. Indemnización, restitución, reinstalación, consejo independiente. Acepto todo. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Gonzalo pensó en la cocina de su madre, en el café frío, en las palabras de su padre. Mi madre me recordó quién se supone que soy Jennerson. Llevo años siendo alguien que mi padre no reconocería. Bien, Renata respondió. Preparamos la documentación legal para mañana, pero hay algo más que quiero pedirte. ¿Qué? Quiero que la disculpa a Valentina y a los exempleados sea pública. No por humillarte, sino porque la humillación que les causaste fue pública. Merecen que el reconocimiento del error también lo sea. Gonzalo cerró los ojos. Una disculpa pública. El empresario todopoderoso admitiendo ante el mundo que se había equivocado. Era lo último que su ego quería hacer. Pero su ego era exactamente lo que lo había metido en esto. De acuerdo. Dijo, dime cuándo y dónde. La ceremonia se organizó para la semana siguiente en el auditorio principal de la Torre Meridiano. Lo que debía ser un evento privado se convirtió en algo mucho más grande cuando los medios de comunicación se enteraron. 180 personas llenaron el auditorio. Empleados actuales, exempleados, periodistas, representantes de la Comisión Reguladora y figuras del mundo empresarial que querían presenciar algo que rara vez sucedía en ese mundo. Un poderoso admitiendo públicamente sus errores. Gonzalo subió al podio con las manos ligeramente temblorosas. Llevaba un traje nuevo, pero sin corbata, sin reloj caro, sin los accesorios que normalmente usaba como armadura. Se veía como lo que era, un hombre vulnerable. Buenas tardes comenzó, y su voz se quebró en la primera sílaba. Tosió, tomó agua, y empezó de nuevo. Buenas tardes. Mi nombre es Gonzalo Medina, y estoy aquí para hacer algo que debía hacer hace mucho tiempo, decir la verdad. El auditorio estaba en silencio absoluto. Durante años traté a las personas que trabajaban para mí como si fueran herramientas desechables. Las usé, las exprimí, y cuando dejaban de serme convenientes, las descarté sin remordimiento. Disfraté mis actos de crueldad como decisiones de negocio. Justifiqué mi arrogancia como liderazgo fuerte. Me convencí de que el éxito me daba derecho a ser despiadado. El auditorio estaba en silencio absoluto, 180 respiraciones contenidas. 180 pares de ojos fijos en el hombre que hasta hace semanas parecía intocable y que ahora estaba frente a ellos sin armadura. Periodistas grababan con cámaras profesionales. Empleados que habían trabajado bajo su régimen de miedo buscaban señales de sinceridad. Los exempleados de la carta abierta estaban juntos en las últimas filas, algunos tomados de la mano, procesando en tiempo real la experiencia de escuchar al hombre que los lastimó admitir públicamente que todo estuvo mal. Hizo una pausa, buscando a Valentina en la audiencia. La encontró en la segunda fila, sentada junto a sus padres. Manuel con su camisa de mecánico limpia pero gastada. Carmen con un vestido que probablemente ella misma había cosido. Hace semanas despedí a Valentina Rojas de la manera más cruel y cobarde posible. La llamé a una sala llena de personas y la humillé. Le dije que no era especial. Le negué su indemnización usando cláusulas tramposas y, cuando tuvo la dignidad de protestar, le dije que llamara a quien quisiera porque nadie podía tocarme. Algunas personas en el auditorio intercambiaron miradas. Habían visto el video, pero escucharlo de la boca de Gonzalo era diferente. Esa fue la frase más arrogante y estúpida que he dicho en mi vida. Porque Valentina sí llamó a alguien y ese alguien resultó ser la persona que me mostró un espejo que yo llevaba años evitando. Pero la verdad es que mis errores van mucho más allá de Valentina. Durante años despedí injustamente a personas que merecían respeto y compensación. Manipulé contratos para evitar pagar lo que debía. Y cometí actos de fraude financiero que traicionaron la confianza de mis empleados, mis socios y mi comunidad. Gonzalo se detuvo respirando.
profundamente. Lo que venía era lo más difícil. Hoy anunció lo siguiente: indemnización completa para Valentina Rojas y para cada ex empleado que fue despedido injustamente durante mi gestión. Restitución total de los fondos que fueron desviados de la empresa. Reinstalación de Valentina como directora de tecnología y la creación de un consejo independiente que supervisará las operaciones de Medina Soluciones Globales para asegurar que nada de esto vuelva suceder. Los murmullos recorrieron el auditorio como olas. A cada persona que despedí injustamente, les pido perdón público. A Elena, despedida por embarazada. A Tomás, eliminado por negarse a mentir. A Alejandra, acosada y castigada por quejarse. A los 16 ex empleados de la carta tenían razón. Cada palabra era verdad. Los murmullos recorrieron el auditorio. Varios ex empleados presentes lloraban silenciosamente, procesando años de dolor en un momento de reconocimiento que nunca creyeron posible. A Valentina, Gonzalo la miró directamente. Te debo más que una disculpa. Te debo 8 años de reconocimiento que nunca te di. El sistema que tú diseñaste es la columna vertebral de esta empresa. Sin ti no existiríamos, y la manera en que te traté es la vergüenza más grande de mi carrera. Valentina sostuvo su mirada sin pestañear. A su lado, Carmen lloraba silenciosamente mientras Manuel le apretaba la mano. A todos los que lastimé. Gonzalo continuó. Les pido perdón. No espero que me perdonen inmediatamente. No me lo merezco. Pero les prometo que voy a dedicar el resto de mi vida profesional a ser el tipo de líder que debía haber sido desde el principio. Cuando bajó del podio, el auditorio permaneció en silencio durante varios segundos. Luego, lentamente alguien comenzó a aplaudir. No era un aplauso de celebración, era un aplauso de reconocimiento de alguien que entendía lo difícil que era hacer lo que Gonzalo acababa de hacer. El aplauso se extendió gradualmente. No era estruendoso ni jubiloso, sino medido y solemne, como el que se le da a alguien que finalmente hace lo correcto después de años de negarse. Valentina se puso de pie, caminó hacia el frente del auditorio. Gonzalo la observó acercarse, sin saber qué esperar. Señor Medina, dijo con voz clara que los micrófonos captaron perfectamente. Acepto su disculpa. No porque lo merezca, sino porque el perdón no es para usted, es para mí. Cargar con resentimiento es como beber veneno, esperando que el otro se enferme. Hizo una pausa mirando hacia sus padres. Quiero decirles algo a todas las personas en esta sala que alguna vez se sintieron invisibles en su trabajo. A los que limpiaban las oficinas a las 6 de la mañana antes de que llegaran los ejecutivos. A los guardias de seguridad que pasan la noche despiertos para que los demás duerman tranquilos. A las secretarias que organizan el caos de otros sin recibir crédito. A los técnicos que reparan lo que otros rompen. Ustedes importan, su trabajo importa, y merecen ser tratados con la misma dignidad que cualquier CEO. Un aplauso espontáneo interrumpió su discurso. No venía de los empresarios en primera fila, sino del personal de servicio del auditorio. Meseros, técnicos de sonido, personal de limpieza, personas que rara vez eran mencionadas en discursos corporativos y que ahora se sentían vistas por primera vez. Valentina esperó a que el aplauso se apagara antes de continuar. Mi padre me enseñó que la fuerza no está en el poder que tiene sobre otros, sino en la capacidad de hacer lo correcto cuando es difícil. Usted acaba de hacer algo difícil, eso merece reconocimiento. Carmen no pudo contenerse más, se levantó de su asiento y caminó hacia su hija, abrazándola frente a todo el auditorio. Manuela siguió cojeando ligeramente por una vieja lesión de trabajo, pero con la espalda recta y la dignidad de un hombre que nunca necesitó dinero para sentirse rico. Gonzalo los observaba y por primera vez en su vida entendió algo que todos los millones del mundo no podían comprar: la riqueza de una familia que se sostiene con amor, trabajo honesto y principios inquebrantables. Renata, sentada en la última fila, observaba la escena con una satisfacción serena. Había logrado lo que se propuso, pero más importante que la victoria legal o financiera era lo que estaba presenciando, la posibilidad real de que las personas cambiaran. Después de la ceremonia, las repercusiones fueron inmediatas y masivas. Los meses que siguieron transformaron no solo a los involucrados directos, sino a toda una industria. La primera semana, los videos de la ceremonia de disculpa se volvieron virales, pero a diferencia del video del despido, los comentarios esta vez eran mixtos y matizados. Es fácil disculparse cuando te atrapan, pero al menos se disculpó. ¿Cuántos empresarios harían lo mismo? Valentina es la verdadera heroína. Esa mujer tiene más coraje que todo un directorio corporativo. El discurso de Valentina sobre el perdón me hizo llorar. Esa mujer es excepcional. Sus padres deben estar tan orgullosos. Un mecánico y una costurera criaron a una guerrera. Las reacciones del mundo empresarial fueron igualmente diversas. Algunos CEO criticaron a Gonzalo por mostrar debilidad. Otros en privado comenzaron a revisar sus propias prácticas con nerviosismo. Si le pasó a Medina, se escuchaba en los círculos empresariales.
Le puede pasar a cualquiera, y ese era exactamente el punto. La decisión de Valentine de aceptar el puesto de directora de tecnología no fue automática. Pasó 3 noches discutiéndolo con sus padres en la mesa de la cocina, la misma mesa donde había hecho su tarea de la escuela primaria, la misma mesa donde había llorado la noche del despido. ¿Quieres volver ahí? Manuel le preguntó con escepticismo protector. Después de lo que te hicieron. No vuelvo por Gonzalo, papá. Vuelvo por las personas que siguen ahí. Los que me mandaban mensajes a escondidas diciendo que me extrañaban, los que no tuvieron el coraje de renunciar, pero que merecen un lugar de trabajo digno. Entonces, ve, Carmen dijo con la firmeza de quien ha tomado una decisión final. Pero esta vez ve como lo que eres. La jefa, no la empleada invisible. Valentina regresó a Medina Soluciones Globales como directora de tecnología, pero la empresa que encontró era diferente a la que había dejado, no solo por los cambios estructurales, sino por algo más sutil, el ambiente. Los empleados se miraban a los ojos, se saludaban en los pasillos, compartían ideas sin miedo a que les fueran robadas. Es como trabajar en otro lugar, Rodrigo Bermúdez le dijo durante su primera semana de regreso. Antes todos teníamos miedo, ahora no sé cómo describirlo. Es respeto. Valentina completó. Así se siente cuando las personas son tratadas con dignidad. Rodrigo bajó la mirada. Valentina, necesito decirte algo. ¿Qué? Debía haber hablado cuando te despidieron. Sabía que era injusto. Sabía que las acusaciones de bajo rendimiento eran mentira y no dije nada. Fui un cobarde. Lo fuiste. Valentina respondió sin suavizar la verdad. Pero tienes la oportunidad de ser diferente. Ahora vas a tomarla. Sí. Por eso encontraste esa tarjeta en tu escritorio antes de irte. Fui yo quien la puso. Valentina lo miró con sorpresa. La tarjeta con el número de Renata. Había asumido que venía de algún contacto externo. Nunca imaginó que Rodrigo, el eterno silencioso, había sido quien conectó los puntos. Tú conocías a Renata. Mi esposa trabaja en Nexas Capital. Cuando vi que Gonzalo te hizo, le conté. Ella le mencionó la situación a la señora Villanueva. El resto, ya lo sabes. Valentina procesó la información. Rodrigo, el hombre que no tuvo el coraje de hablar en la sala de reuniones, había tenido el coraje de actuar en las sombras. No era la valentía que ella habría elegido, pero era valentía al fin. Gracias, dijo simplemente. No me agradezcas. Solo estoy intentando vivir con mi conciencia. El Consejo Independiente, compuesto por 5 profesionales respetados en diferentes campos, comenzó a funcionar inmediatamente. Su primera acción fue revisar las políticas laborales de la empresa de arriba a abajo. Esto es un desastre, declaró Patricia Solano, la presidenta del consejo, después de revisar los contratos de los empleados. Cláusulas abusivas, horarios imposibles, sistemas de evaluación diseñados para justificar despidos arbitrarios. Vamos a necesitar rehacer todo desde cero. Valentina fue encargada de diseñar el nuevo sistema tecnológico que soportaría las políticas laborales renovadas. Registro transparente de horas trabajadas, evaluaciones de desempeño con criterios objetivos, canales de denuncia anónimos y un sistema de compensación justo que eliminara las disparidades inexplicables. Tu sistema anterior era brillante para la eficiencia operativa, Patricia le dijo. Ahora necesitamos uno igual de brillante para la eficiencia humana. Eficiencia humana, Valentina repitió probando el concepto. Me gusta, creo que puedo diseñar algo extraordinario. Y lo hizo. En 3 meses, Valentina creó un sistema integrado que se convirtió en modelo para la industria. No solo gestionaba datos, sino que monitoreaba indicadores de bienestar laboral, niveles de estrés basados en patrones de trabajo, alertas tempranas de burnout, distribución equitativa de cargas laborales. Esto es revolucionario, un consultor externo comentó durante la presentación del sistema. Nunca he visto algo así en una empresa latinoamericana. Es sentido común. Valentina respondió con la sonrisa de alguien que sabe que lo obvio es frecuentemente lo más revolucionario. Si tratas bien a las personas, trabajan mejor. Mi padre me enseñó eso a los 10 años. ¿Cómo? Preguntó el consultor. Me llevó al taller un sábado y me mostró cómo trataba cada auto, sin importar si era de lujo o una chatarra vieja. Me dijo, cada motor merece respeto porque cada motor lleva a alguien a su casa. Lo mismo aplica a las personas. Cada empleado merece respeto porque cada uno contribuye a que el sistema funcione. El día que dejas de respetar las piezas individuales, todo el motor se descompone. El consultor anotó esa frase. Meses después aparecería en la portada de una revista de negocios como La Filosofía, que está transformando la cultura corporativa. Señorita Rojas, con todo respeto, la mayoría de las empresas saben eso, pero no actúan en consecuencia. Usted construyó un sistema que los obliga a actuar. Eso sí es revolucionario. Renata, mientras tanto, usó el caso como catalizador para algo más grande. Convenció a 12 de las empresas más importantes del país de adoptar estándares laborales similares como condición para recibir inversión de
Nexas Capital. Si quieren vuestro dinero, les dijo en una reunión privada, necesitan demostrar que tratan a sus empleados como seres humanos. No me interesa financiar imperios construidos sobre explotación. Algunos CEO protestaron, otros vieron la oportunidad. Renata presentó la propuesta en una sala privada, donde se reunieron los 12 CEO más influyentes del sector. La mitad llegó escéptica, la otra mitad curiosa. Renata no les ofreció incentivos ni los amenazó, simplemente les mostró los números. Las empresas que implementaron estos estándares después del caso Medina vieron un aumento del 25% en productividad, una reducción del 40% en rotación de personal y un incremento del 35% en satisfacción del cliente. No les estoy pidiendo que sean buenos por caridad, les estoy pidiendo que sean inteligentes por negocio. Los números hablaron. En menos de un año, el estándar se había convertido en una certificación formal. El sello Dignidad Laboral. Empresas que lo obtenían podían exhibirlo en su publicidad, lo cual atraía tanto a clientes conscientes como a talento de primer nivel, que elegía dónde trabajar basándose en la cultura laboral y no solo en el salario. La primera empresa en recibirlo fue, irónicamente, Medina Soluciones Globales. La ceremonia de certificación fue breve pero emotiva. Rosa, la encargada de limpieza que llevaba 6 años trabajando en el edificio y que ahora ganaba un salario digno con beneficios de salud, fue quien colgó el certificado en la recepción. ¿Sabe qué es lo más lindo? Rosa le dijo a Valentine que ahora mis hijos pueden decir con orgullo dónde trabaja su mamá. Valentine le sonrió, pensó en su propia madre, cosiendo hasta la medianoche para que ella pudiera estudiar. El círculo se cerraba de maneras que nadie podría haber planeado. Gonzalo, por su parte, cooperó con las autoridades en cada aspecto de la investigación. Las indemnizaciones fueron pagadas íntegram, los fondos desviados fueron restituidos a la empresa. Su hermano Elías tuvo que vender 3 propiedades para cubrir su parte. Ambos enfrentaron cargos menores, pero evitaron prisión gracias a la cooperación total. El proceso no fue fácil. Hubo noches en que su ego herido le susurraba que estaba siendo débil, pero cada vez miraba la foto de su madre que ahora tenía en su escritorio junto al cartel de cristal que había cambiado, donde antes decía, el que tiene el oro hace las reglas, ahora decía, haz lo correcto. Los empleados que habían renunciado comenzaron a regresar, no todos, pero suficientes. Muchos dijeron que volvían no por Gonzalo, sino por Valentine y el Consejo Independiente. Don Fermín, el viejo guardia al que Valentina le dejó su tarjeta la noche del despido, fue ascendido a supervisor de seguridad. Cuando le dieron la noticia, buscó a Valentine. Señorita, esto fue cosa suya. Fue cosa de recursos humanos, don Fermín. Usted lleva 12 años siendo el mejor empleado de este edificio. El viejo se limpió los ojos. Mi esposa no me va a creer. ¿Fue suficiente? Le preguntó un periodista durante una entrevista exclusiva. Nada de lo que haga será suficiente para borrar lo que hice. Gonzalo respondió, pero cada día intento ser mejor que el día anterior. Es lo único que puedo hacer. ¿Qué le diría a otros empresarios que tratan a sus empleados como usted trataba a los suyos? Les diría lo que una mujer extraordinaria me dijo, que la dignidad no se negocia, que cada persona que trabaja para ti merece respeto independientemente de su puesto. Y que, si necesitas humillar a otros para sentirte poderoso, no eres poderoso, eres patético. Esa mujer es Valentine Rojas. Sí, es la persona más valiente que he conocido. Y lo digo como alguien que intentó destruirla y falló espectacularmente. La entrevista se volvió viral, pero esta vez Gonzalo no sintió terror. Sintió algo parecido al alivio de quien finalmente deja de mentir. Un año después del despido, la familia Roja se reunió para una cena especial. No en un restaurante lujoso, sino en la casa de Manuel y Carmen, en la misma mesa de madera donde Valentine había hecho su tarea de la escuela primaria. Carmen había cocinado el platillo favorito de Valentine, pozole con todos los complementos. Manuel había comprado un pastel que decía, orgullosos de nuestra hija, en letras ligeramente torcidas porque lo había decorado él mismo en la pastelería del barrio. Todavía no puedo creer todo lo que pasó, Carmen decía mientras servía los platos. Mi hija, directora de tecnología, apareciendo en periódicos y televisión. Mamá, no es para tanto. ¿Qué no es para tanto, Manuel? Intervino señalando con su cuchara. Cambiaste las leyes laborales de media industria. ¿Cómo no va a ser para tanto? No cambié las leyes, solo construí un sistema. Valentine, su padre la miró con esos ojos que siempre le hacían imposible mentir. Yo arreglo motores toda mi vida, sé lo que es construir algo que funciona. Lo que tú construiste no es solo un sistema de computadoras, es un sistema de justicia. Y eso vale más que todos los motores que he reparado en 40 años. Valentine sintió las lágrimas antes de poder detenerlas. No eran de tristeza ni de orgullo herido. Eran de gratitud pura por tener padres que le habían enseñado exactamente lo que necesitaba saber para enfrentar la peor crisis de su vida. Papá, mamá, todo lo que hice fue porque ustedes me enseñaron a no rendirme.
Cada vez que quise abandonar la universidad, recordaba a papá saliendo a las 5 de la mañana al taller. Cada vez que sentía que no era suficiente, recordaba a mamá cosiendo hasta la medianoche para que yo tuviera uniforme nuevo. Solo hicimos lo que cualquier padre haría. Carmen dijo limpiándose los ojos con el delantal. No, mamá, no todos los padres hacen eso, ustedes eligieron sacrificarse para que yo tuviera oportunidades. Y cuando un hombre poderoso intentó quitarme esas oportunidades, la fuerza que me dieron ustedes fue más poderosa que todo su dinero. Manuel se levantó de la mesa, caminó hacia su hija y la abrazó con esos brazos fuertes de mecánico que habían cargado motores pesados toda su vida, pero que ahora sostenían lo más valioso que tenía en el mundo. Tu madre y yo siempre supimos que ibas a hacer grandes cosas, susurró. Solo que no sabíamos que serían tan grandes. Esa noche, después de la cena, Valentina salió al pequeño balcón de la casa de sus padres. La vista no era de rascacielos ni de luces elegantes. Era de casas modestas, calles con baches y un cielo estrellado que solo se veía desde la periferia, donde la contaminación lumínica era menor. Su teléfono vibró. Un mensaje de Renata. Acabo de recibir la noticia. Nexus Capital fue seleccionada para asesorar al gobierno en la nueva legislación de protección laboral. Quieren que tu sistema sea la base del estándar nacional. ¿Estás lista? Valentina cerró los ojos y dejó que la brisa nocturna le acariciara el rostro. Pensó en la niña que había sido, la que lavaba las manos de su padre con jabón y cepillo. Pensó en la estudiante universitaria que viajaba 2 horas en autobús cada día con el estómago vacío pero la mente llena de sueños. Pensó en la ingeniera joven que entró a Medina Soluciones Globales con los ojos brillantes de esperanza y salió 8 años después con los ojos brillantes de determinación. Cada versión de sí misma había sido necesaria para crear a la mujer que estaba sentada en este balcón, mirando estrellas que los ricos no podían ver desde sus penthouses de cristal. Un año atrás estaba siendo despedida humillantemente en una sala de juntas. Ahora le pedían que ayudara a rediseñar las protecciones laborales de un país entero. Lista respondió porque Valentina Rojas siempre había estado lista. Solo necesitaba que alguien le diera la oportunidad, o más precisamente, necesitaba que alguien fuera tan arrogante como para decirle, llama a quien quieras, sin saber que esa llamada cambiaría absolutamente todo. Gonzalo Medina había apostado su poder contra la dignidad de una mujer que consideraba inferior. No sabía que estaba apostando contra la persona equivocada, contra la hija de un mecánico y una costurera, que le habían enseñado que el valor de una persona no se mide por su salario, sino por su carácter. La frase llama a quien quieras fue dicha como insulto. Se convirtió en profecía. Valentina llamó y del otro lado de la línea estaba el futuro. Un futuro donde el talento se reconoce sin importar de dónde viene, donde la dignidad no se negocia, donde el poder se usa para construir, no para destruir, y donde una mujer que alguna vez fue tratada como prescindible demostró que era absolutamente indispensable, no solo para una empresa, para todo un país. Esa fue la verdadera lección que Gonzalo Medina aprendió cuando le dijo a Valentina Rojas que llamara a quien quisiera, la lección de que nunca jamás debes subestimar a alguien por su origen, porque la próxima persona que cambie tu mundo podría ser la que menos esperas y que del otro lado de esa línea siempre hay alguien escuchando. No.